¿Saben? Hay momentos en la historia que penden de un hilo, de una sola decisión. Puntos de inflexión donde todo, absolutamente todo pudo ser distinto. Hoy vamos a analizar uno de esos momentos clave, el asedio a Lima en 1536, un capítulo que a menudo se pasa por alto, pero donde la conquista del Perú estuvo literalmente a punto de fracasar. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa recién fundada ciudad de los reyes hubiera caído? Es una pregunta que nos obliga a ir más allá de la historia que siempre nos cuentan, para ver qué factores fueron los que de verdad, decidieron el destino de todo un imperio. A ver, situémonos. Es agosto de 1536. Para Francisco Pizarro y su gente en Lima, la cosa no era para celebrar, era pánico puro. Estaban aislados, eran muchísimos menos en número y se enfrentaban a una fuerza que parecía, simple y sencillamente, imparable. Fue, sin duda, su momento de mayor debilidad. Ok, para entender esa desesperación que se vivía en Lima, primero hay que mirar el panorama completo. El ataque a la ciudad no fue algo que surgió de la nada. Era parte de una rebelión gigantesca que estaba sacudiendo los cimientos mismos del Tahuantinsuyo. Como les decía, el cerco de Lima no fue un hecho aislado. Fue, más bien, la culminación de una ofensiva militar masiva. Manco Inca había dado inicio a la Guerra de Reconquista en mayo con un ataque feroz a la capital imperial, al Cusco. Así que lo que Pizarro enfrentaba en la costa era solo un frente de una guerra total. Y en este frente en particular había un general inca que estaba, literalmente, demoliendo la reputación de los conquistadores. Su nombre era Quisuyupanqui, y estaba a punto de demostrar que el famoso mito de la invencibilidad española era exactamente eso, un mito. Miren nomás esta secuencia. Es que es implacable. En mayo, ¡pum!, cae Diego Pizarro con 70 jinetes. En junio, Gonzalo de Tapia y 80 hombres más. En julio, Juan Mogrovejo y luego Alfonso Gaete. O sea, estamos hablando de 4 expediciones españolas enviadas para ayudar al Cusco que fueron aniquiladas una tras otra. Cientos de españoles muertos. Quisuyupanqui no solo estaba ganando, estaba arrasando. Con toda la Sierra Central bajo su control, el siguiente objetivo de Quisuyupanqui era más que obvio: Lima, el centro de poder de Pizarro. Y la noticia de su avance no es que generó preocupación en la ciudad. No, generó terror. Terror absoluto. Y esta anécdota lo ilustra a la perfección. Al capitán Francisco de Godoy lo mandan a Jauja, pero al enterarse de las derrotas, ¿qué creen que hizo? Ni siquiera intentó pelear. Los cronistas describen una precipitada huida, una azarosa odisea de vuelta a Lima, perseguido sin descanso, día y noche, por el ejército de Quisuyupanqui. Pero ojo, en su fuga desesperada por el camino de Huarochirí, Godoy no solo se enfrentó al ejército inca. Aquí es donde entran en escena los patriotas de Huarochirí, que eran leales a Manco Inca. Ellos se unieron a la persecución y, muy cerca de Lima, en un lugar llamado Chondas, le plantaron cara a los españoles que huían en una batalla que fue descrita como recia y sangrienta. Y bueno, esta cita de un testigo de la época es demoledora. Lo dice todo. El capitán Godoy no regresó a Lima como un oficial a dar un reporte. No, entró a la ciudad rabo entre piernas. Imagínense esa imagen de humillación y pánico. Contagió a todos. La amenaza no era una posibilidad, era real e inminente. Y es justo aquí, con Lima a punto de ser atacada, que la historia da un giro tremendo. Porque el destino de la ciudad no se iba a decidir por la superioridad de las armas o los caballos, no. Se iba a decidir por algo mucho más humano y complejo: las alianzas y las traiciones. A ver, miremos los dos bandos. Por un lado, Quisuyupanqui llega con un ejército enorme, entre 20 y 30 mil soldados, apoyado por capitanes leales y curacas patriotas como Nina Huelca de Huarochirí. Por el otro, Pizarro tiene apenas unos 500 españoles. La cosa parece clara, ¿no? Pues no, y este es el punto clave. Pizarro no estaba solo. Tenía informantes, como Mama Kunturhuacho, y los famosos curacas amigos que lo alertaron de todo con anticipación. Esta cifra es de verdad impactante. Mama Kunturhuacho, una noble indígena, no solo le avisó a Pizarro, le mandó refuerzos. Primero 4,000 hombres, y luego llegó ella misma con 1,000 más, o sea, 5,000 guerreros. No para atacar a los españoles, sino para defenderlos. Y no eran solo ellos. Los españoles contaban con el apoyo de una coalición enorme de pueblos que estaban en contra del dominio del Cusco. Los huancas, los curacas de los valles cercanos, los cañaris, muchos de ellos tenían sus propias broncas históricas con los incas. Hay que entender que la llegada de los españoles no creó estas divisiones, simplemente las aprovechó.
Esto no era una simple guerra de incas contra españoles, era una guerra civil, y los conquistadores eran solo uno de los bandos. Con los dos bandos ya listos, la tensión llegó a su punto más alto. El asalto final sobre Lima estaba por comenzar en un día que sin duda quedaría marcado en la historia. La fecha precisa, según los testimonios, fue el jueves 24 de agosto. Kiso Yupanqui, después de varios días de asedio, decidió que había llegado el momento de lanzar el golpe definitivo para tomar la ciudad. Y esta proclama nos muestra con qué mentalidad iba Kisu Yupanqui. Antes de atacar, se dirigió a sus hombres con estas palabras: era todo o nada, victoria total o la muerte. Esto no era una batalla más, era una misión para erradicar la presencia española para siempre. Y el ataque fue arrollador. Las fuerzas de Kisu Yupanqui cruzaron el río Rímac, se metieron en las calles de la ciudad. Por un momento parecía que la victoria inca era inevitable. Pero justo en el clímax de la batalla, mientras peleaba al frente de sus hombres, un escuadrón de 60 jinetes lo embistió y lo derribaron de una lanzada. En ese instante, todo cambió. Con él murieron 40 de sus capitanes principales. El liderazgo fue decapitado, y el ataque simplemente se vino abajo. La muerte de Kisu Yupanqui salvó a Lima, pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Por qué fracasó un ataque que parecía destinado al éxito? ¿Fue realmente el valor de un puñado de jinetes lo que lo decidió todo? Y con esto volvemos a la polémica central. ¿Qué fue lo que salvó a Lima? ¿El heroísmo de sus 500 defensores españoles? ¿O el complejo juego de lealtades y traiciones indígenas que se estaba jugando tras bambalinas? Pues miren, el cronista Fray Martín de Murúa da una respuesta que es contundente. Según él, el fracaso inca no fue por la resistencia española, fue por la infortunada demora de los huancas. Y su conclusión es escalofriante. Si los refuerzos huancas hubieran llegado a tiempo para el bando inca, la guerra se habría acabado ese mismo día y no habría quedado ni memoria de los españoles. Y lo que dice Murúa no es una opinión al aire, tiene un fuerte sustento. La alianza de los huancas con los españoles no fue algo de último momento. Venía desde 1533. Eran enemigos declarados del poder del Cusco y vieron en los recién llegados la oportunidad perfecta para sacudirse a sus antiguos rivales. Así que su ausencia en el ataque inca y su presencia defendiendo Lima no fue casualidad, fue una estrategia. Entonces la ecuación final es bastante clara. Por un lado, una ofensiva inca brillante, liderada por un general formidable y apoyada por patriotas como los de Huarochiri. Por otro, una defensa española acorralada y a punto de colapsar. Pero el factor decisivo, la variable que inclinó la balanza, fue la masiva ayuda que recibieron los españoles de sus aliados indígenas. El resultado fue el fracaso del cerco, la muerte de Kisu Yupanqui y la consolidación de una conquista que en ese jueves trágico de agosto estuvo muy cerca de terminar.